Obersalzberg, a principios de 1940. Eva Braun fue a esquiar con ayudantes del Führer. Había sido la amante de Adolf Hitler desde hacía casi 10 años, pero solo unos pocos en su círculo cercano conocían bien su relación. La joven de 27 años desde hacía tiempo había aceptado el hecho de que solo podría vivir en la sombra. De hecho, Eva Braun era una mujer muy infeliz. Vivía en una supuesta jaula dorada que no era tan dorada como parecía. Estaba enjaulada. Y es normal sentirse triste en una situación en la que no puedes expresarte. Ya había intentado quitarse la vida 2 veces, una con una pistola y otra con somníferos. Creo que esos intentos de suicidio fueron una forma de pedir ayuda, y funcionó, ya que Hitler se preocupó más por ella después de eso. La guerra lo cambió todo. Su casa en los Alpes se convirtió en el cuartel general del Führer cuando Hitler se alojaba en Obersalzberg. Tras conquistar Polonia, Hitler planeaba su siguiente batalla contra Francia y tenía poco tiempo para su amante. La trataba prácticamente como a una esposa. Necesitaba a alguien como ella, alguien leal, alguien quien pudiera confiar. Ella le apoyó mental y emocionalmente hasta el final. ¿Quién era la mujer con la que Hitler se casó poco antes de suicidarse y cómo era su vida con el mayor asesino de masas de la historia de la humanidad? En ese momento, a nadie le sorprendía ya que Eva Braun, como era natural, fuera la señora de la casa en Obersalzberg. Se dirigían a ella como Ganides Fräulein, señora o Fräulein Braun. Señorita Braun, el personal la llamaba la jefa. El mundo ideal en Obersalzberg, la buena imagen pública del Berghof y sus habitantes se mantuvo también durante toda la guerra. El dictador parecía intocable allí arriba, donde solía realizar largos paseos. A veces, no solo las amigas de Eva podían acompañarle, sino también otros visitantes, como la actriz Magda Schneider, madre de Romy Schneider. Solo los confidentes más cercanos, como el arquitecto Albert Speer, seguían teniendo acceso ilimitado al dictador. El entorno de Hitler pronto se quejó de su creciente inaccesibilidad. La pasión de Eva Braun por la fotografía seguía intacta. Colocó todas sus fotos en sus álbumes, los cuales fueron descubiertos por casualidad después de 1945. Navidad, Año Nuevo, 1939-1940, Berghof. Hitler cuidando de su pastor alemán Wolf, de 9 meses. Tampoco dejó su afición por realizar grabaciones, razón por la cual existe esta escena a color. El hombre de la casa también se dejaba filmar tomando café, junto a los hijos de Albert Speer. La familia del arquitecto no vivía lejos de Berghof. Normalmente, la residencia de Hitler estaba prohibida para los niños, pero en Navidad y en el cumpleaños del Führer, realizaban celebraciones para crear la ilusión de que tenían una vida normal. Una de las secretarias de Hitler se preguntaba: ¿cómo era posible que un belicista despiadado y fanático asesino de masas disfrutara encendiendo las velas del árbol de Navidad en Berghof y tuviera una clara necesidad de pasar tiempo con su familia?
especialmente para los alemanes o la gente en general después de 1945, prefería imaginárselo como un monstruo, un demonio. Lo hacían para distanciarse de su figura. Incluso la gente de su entorno empezó a repudiar tanto sus políticas como su personalidad para evitar que los relacionasen con él. Así que no se supo mucho de su vida privada, de cómo era en la intimidad. En la Noche Vieja de 1940, el dictador celebró la ocasión junto al personal del Berghof. Heinrich Hoffmann, su fotógrafo personal, también fue invitado. Incluso en tiempos de guerra, el camarada del Führer ganó millones con postales y libros de fotos, y Hitler se llevó una buena parte de esos beneficios. El nuevo alto cargo en Ober-Salzberg era el secretario del partido Martin Bormann. Había que pasar por él para poder acercarse al dictador. Bormann llevaba a cabo todas las tareas desagradables de Hitler. Gretel Braun también formaba parte de este íntimo círculo. Compartía con su hermana mayor la pasión por el cine y la fotografía. Theo Morell, un popular médico de Múnich, también entró a formar parte de ese círculo. Curó con éxito a Heinrich Hoffmann de una enfermedad venérea. Los Braun lo consideraban un genio de la medicina. Como casi todos los años, todos se reunían para una foto de grupo. Estas fotos del álbum de Eva Braun indicaban claramente que ella se presentaba como la pareja de Adolf Hitler. Cuando Hitler no estaba en Ober-Salzberg, Eva Braun se alojaba en una casa de Múnich que el Führer le había regalado. Allí celebraba grandes fiestas con su madre Franziska y su hermana Gretel. Su padre, Friedrich, también aceptó que la relación de su hija seguiría siendo un matrimonio no oficial. A Eva le gustaba crear cortometrajes a partir de sus grabaciones a color, que luego se proyectaban en Berghof. Saliendo a pasear es el título de este corto, que probablemente se rodó a principios de 1940 en la calle Wasserburg de Múnich. Desde principios de abril de 1940, el dictador volvió a alojarse en el Berghof. Durante meses, Hitler había estado planeando su guerra contra Francia. El Führer confiaba en que si salía victorioso antes que Gran Bretaña, se afianzaría en el continente europeo, y los británicos tendrían que rendirse. Mientras tanto, el dictador centró su atención en Escandinavia. Hacía tiempo ya que Hitler tenía preparados ciertos planes para un ataque militar en el mar de Noruega. El 9 de abril de 1940 comenzó la operación Weserübung, que tuvo como resultado la exitosa invasión de Noruega por parte de la Wehrmacht. Este pequeño grupo de ayudantes, secretarios y viejos compañeros del Führer, como Albert Speer, se reunía en la terraza. Más tarde afirmó que Hitler nunca hablaba de política en presencia de mujeres. Tras la guerra, los miembros supervivientes de este íntimo círculo afirmaban que el dictador nunca dejaba claro sus planes de guerra. Sin embargo, el biógrafo de Eva Braun duda de que su entorno desconociese sus planes de atacar Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia el 10 de mayo de 1940. Heinrich Hoffmann afirmó en sus memorias que incluso durante su viaje al frente occidental, creía que el objetivo era siempre Noruega. Su profesión de fotógrafo significaba que estaba siempre al lado de Hitler, y lo más probable es que tuviera más información de la que quisiera revelar. Las grabaciones de Eva y Gretel Braun documentan cómo era la vida en el Berghof.
Mientras el Führer hablaba de negocios con sus ayudantes, sus esposas solamente disfrutaban del paisaje. El supuesto gusto de Hitler por el secretismo podría haber sido una excusa de su círculo íntimo para evitar responder ciertas preguntas. A veces, Eva Braun no podía esperar a que su amante abandonara el Berghof. Uno de sus guardaespaldas informó más tarde: las limusinas aún estaban bajando por las laderas de la montaña y ya estaban en marcha los preparativos para las fiestas. Podría actuar como una formal ama de casa y en un instante cambiar a un estado de ánimo totalmente festivo, comportándose de forma casi infantil. Hilda Speer se alojaba en Mons-Lanner-Kopf. Cuando el Führer se dejaba grabar en Obersalzberg, le gustaba rodearse de los hijos del arquitecto. Su padre recordaría más tarde: nunca encontró la manera correcta de tratarlos. Unas pocas palabras amables con ellos y se alejaba. Veía a los niños como descendientes, representantes de la siguiente generación. Le gustaba más su aspecto rubio de ojos azules, su estatura robustos y sanos, o su inteligencia brillantes, activos, que su comportamiento infantil. No se ganaba a mis hijos con su personalidad. Estas fotos de los álbumes de Eva demostraban que Adolf Hitler y Eva Braun se comportaban en privado como una pareja casada. Pero el Führer seguía descartando el matrimonio. Hitler fue la única razón por la que él y Eva Braun no se casaron. No quería tener esposa. Tenía miedo de las posibles repercusiones legales. Incluso lo mencionaba en alguna de sus reuniones después de 1942. Una amante siempre será algo casual. No tiene repercusiones legales. No está claro si fue una relación platónica. Todavía hoy se especula sobre si Hitler disfrutaba de su sexualidad. La prima de Eva no creía que la pareja intimase. No lo veía como una relación normal, más bien como una entre un padre y una hija. Puede que lo crea por lo que opino de él. La idea de que este hombre la tocase me resulta muy desagradable. En el Berghof, un pequeño pasadizo conducía al dormitorio de Eva Braun al de Hitler. Ella tenía su propio alojamiento, pero las fotos de esas habitaciones en su álbum no revelan ningún detalle privado. Es difícil llegar a una conclusión sobre la intimidad de esta relación, ya que no hay pruebas. No hay cartas de Hitler a Eva Braun. Aunque muchos historiadores han buscado durante años, no han encontrado nada. Tampoco hay ninguna carta de Eva Braun a Hitler. Todo ha sido destruido, muy probablemente antes de su muerte. Es muy posible que tras el final de la guerra, la familia Braun se encargara también de la destrucción de aquellas cartas. Albert Speer declaraba lo siguiente: me sorprendió que ella y Hitler evitaran todo lo que pudiera implicar una relación íntima, pero aún así, por las noches subían juntos a los dormitorios. Hitler llamaba a Eva cariñosamente Haschel y Chappell. Después de la guerra, se preguntó a sus antiguos criados si habían notado algo. Decían que dormían juntos, pero nunca dieron detalles concretos. Un historiador llegó a afirmar que el Führer era homosexual y su relación con Eva Braun no era más que una tapadera, pero tampoco hay pruebas de esa teoría. Lo cierto es que los perros de Eva Braun, Stasi y Negus, vigilaban por las noches la puerta de su amante.
Mientras Alemania invadía Francia en pocas semanas y ocupaba París, Eva Braun pasaba el tiempo en Obersalzberg. Luego se le permitió viajar a Berlín para celebrar la victoria. El dictador regresó a la Cancillería del Reich el 6 de julio de 1940 como protagonista de la batalla. Eva Braun grabó la escena desde una ventana. Las flores cubren las calles por donde pasa nuestro Führer, escribió entusiasmado Joseph Goebbels. Nuestro pueblo, nuestro maravilloso pueblo. Mientras tanto, la compañera de Hitler tenía su propia habitación en la vivienda del Führer, en la sede del gobierno. Speer escribió en sus memorias que entraba por una entrada lateral y una escalera. Se quedaba en las habitaciones de abajo, solo cuando había caras conocidas presentes. Eva Braun cumplió 29 años el 6 de febrero de 1941. Su amante no estaba presente. Lo celebró con su familia. Como de costumbre, le envió joyas como regalo. En presencia de su padre Friedrich, su madre Franziska y su hermana Gretel, Eva Braun estaba más contenta que de costumbre. Todos se beneficiaban de su especial relación con Hitler. Ya nadie le reprochaba nada. Durante los primeros años, es posible que sus padres desaprobaran una relación que no fuera a acabar en matrimonio, pero al fin y al cabo, como su padre dijo más tarde, estaban orgullosos de que su hija fuera la novia del Führer. En un momento de los juicios, también mencionó que su hija no habría elegido a Hitler si éste hubiera sido una mala persona. A principios de junio de 1941, en Obersalzberg, el dictador estaba muy contento. Para entonces ya había conquistado a gran parte de Europa occidental y del norte. A su lado, el comandante de las SS, Sepp Dietrich, un viejo compañero de los primeros días del movimiento nazi. Desde diciembre de 1940, el dictador había estado elaborando planes para una guerra contra la Unión Soviética, y estos se desarrollaron más a fondo durante las reuniones del Estado Mayor con sus comandantes en este refugio alpino. La Operación Barbarroja se llamó así por la montaña del Untersberg. Se dice que allí es donde el emperador Friedrich Barbarroja permanece dormido desde hace casi 1000 años. Una cámara le es presentada al Führer, mientras Eva y Gretel Braun filmaban la escena. Su película, rodada solo unas semanas antes del ataque a la Unión Soviética, se titula Auf den Berghof, en el Berghof. No está claro si Hitler compartía sus planes con Eva Braun. Su biógrafo está seguro de que de algún modo ella sabía de ellos. El Führer pretendía destruir el bolchevismo judío. Creía que Gran Bretaña solo cesaría la resistencia una vez que la Rusia soviética fuera derrotada tras un rápido ataque. Las hermanas Braun también fotografiaron y filmaron esta escena. Un día de junio de 1941, Hitler con uno de los hijos de Martin Bormann, el dictador, accedió a posar junto al niño. Así es como Eva le gustaba verle, relajado y en privado. A menudo vendía fotos como esta a Heinrich Hoffmann, que las publicaba en libros de fotos de propaganda. Sepp Dietrich también se dejaba filmar o fotografiar con la familia Speer. Posteriormente, su división blindada participó repetidamente en crímenes de guerra y masacres. Tras la guerra, el apodado como el Cuentacuentos fue condenado a cadena perpetua, pero nunca renunció a sus convicciones nacionalsocialistas. Mientras Hitler y sus generales se preparaban para el inicio de la guerra contra la Unión Soviética, sus esposas viajaron a Italia. El grupo estaba formado por las hermanas Braun, su madre Franziska, dos amigas y Margaret Speer. Florencia fue su primer destino. Pudieron ir de compras sin ser reconocidas, ya que Italia estaba gobernada por el dictador Benito Mussolini. A pesar de la guerra,
Las mujeres del entorno de Hitler seguían yendo a la moda. Se hacían sombreros, vestidos y trajes a medida en Berlín o se los enviaban desde París. Después el pequeño grupo de turistas viajó hacia Nápoles para visitar las ruinas de Pompeya y Herculano. En el año 79 a.C., ambas ciudades fueron sorprendidas por la erupción del Vesubio y quedaron completamente destruidas. Eva Braun visitó el antiguo anfiteatro, vestida con un elegante traje. Después, visitaron el volcán, que todavía seguía activo. Gretel Braun filmó a su hermana Eva entre vapores de azufre y lava. El Vesubio causó la muerte de miles de personas en Pompeya y Herculano. Teniendo en cuenta lo que ocurriría durante la guerra, estas imágenes son bastante simbólicas. Un año después, la comunidad del Berghof se reunió en la terraza para ser filmada y fotografiada. En 1942 fue el año en que cambió la suerte del dictador. Las numerosas derrotas habían degradado la apariencia del Führer. Albert Speer escribió más tarde que Hitler se volvió menos resolutivo. No era capaz de pensar nuevas ideas. Estaba llevando a su ejército a la derrota y no era capaz de reaccionar. Mientras tanto, el Holocausto en el este estaba en pleno apogeo. Había comenzado la deportación de judíos desde Alemania y los países ocupados. Es difícil saber cuánto sabía Eva o las otras mujeres, pero por supuesto no eran meras espectadoras. Estaban al tanto de muchas cosas que sucedían. Eva Braun vivía en Múnich y después de 1933 se podía ver cómo se privaba de derechos a los ciudadanos judíos. Se leía en todos los periódicos sobre la arianización. Así que la única pregunta es si sabían de la muerte y masacre de los judíos que eran asesinados en los campos de concentración. Es difícil saberlo, pero podemos estar seguros de que todos en el círculo íntimo de Hitler compartían sus opiniones antisemitas. En ese momento, Eva Braun era la pareja de un genocida. Friedrich Braun había sido reclutado por la Wehrmacht. En la foto de la familia también aparece su hija mayor Ilsa, que trabajaba para Albert Speer como secretaria, pero a diferencia de Gretel, no formaba parte del entorno de Hitler. Como Ilsa no ganaba mucho dinero, Eva le enviaba 10 marcos al mes. Le dijo que no podía pedir al Führer ningún favor para su familia. Cuando su hermana criticó la política del dictador, Eva le prohibió volver a mencionar este tema. Supuestamente, dijo, si el Führer te mete alguna vez en un campo de concentración, no seré yo quien te salve. En el jardín de Eva en Múnich, los Braun y sus amigos aparecían ante la cámara de buen humor y contentos. Pero la amante del Führer había cambiado. Elsa Braun anotó en su diario entonces: Eva se había vuelto arrogante, tiránica y sin tacto con su familia. Por mezclarse con los VIP, se comportaba de forma egoísta y a veces cruel. Regalaba su ropa desechada como si fuera la reina. En el verano de 1942, se sacaron pesadas maletas de su casa en la calle Wasserburg. La familia Braun y algunos de sus amigos se iban de vacaciones de nuevo, con el permiso del Führer. Eva Braun volvió a traer su cámara. Fue su último viaje a Italia. Un avión de la flota del Führer los llevó desde el aeropuerto de Múnich-Riem hasta Italia. El piloto jefe del Führer, Hans Baur, pilotaba el avión. En tiempos de guerra, los viajes turísticos eran todo un privilegio. Los ciudadanos alemanes no podían salir del país sin un permiso especial y solo podían llevar consigo pequeñas sumas de dinero.
Su destino era el balneario de Portofino, cerca de Génova, donde los Brown ya habían pasado varias veces sus vacaciones. Eva, Gretel y una amiga disfrutaban de su tiempo junto al mar. Al contrario que en el Berghof, bebían mucho alcohol. Durante ese verano, los Brown pasaron 4 semanas con sus amigos en Italia. Mientras las tropas alemanas llegaban al Cáucaso en la Unión Soviética, Franziska y su hija Gretel pasaban el tiempo tejiendo. Lejos de la guerra y la destrucción, Eva Braun parece especialmente feliz en estas grabaciones. Su estilo de vida era envidiable. El secretario de Hitler, Martin Bormann, había tomado precauciones especiales en Obersalzberg para proteger al Führer contra ataques desde tierra o aire. El Obersalzberg podía ser cubierto de niebla por unos cañones especiales. A principios de 1943, Hitler probó por sí mismo esta medida de defensa. Todavía se sentía a salvo de las fuerzas aéreas aliadas que ya habían empezado a arrasar las ciudades alemanas. Desde la rendición del Sexto Ejército de Stalingrado, el Führer ya pensaba en una posible caída del Tercer Reich. El ministro de propaganda Goebbels escribió: "Una caída así solo podría ser el resultado de la debilidad del pueblo alemán. Si el pueblo alemán llegara alguna vez a ser tan débil, merecería ser aniquilado por un pueblo más fuerte, sin merecer ninguna compasión". Uschi, la hija de Hertha Schneider, amiga de Eva, tenía que posar a menudo para fotos y grabaciones. El biógrafo de Eva cree que ella creaba estas escenas familiares para expresar sus deseos para su futura vida. Cuando se filmaron estas escenas, niños judíos estaban siendo asesinados en los campos de concentración. Los cumpleaños del Führer eran un gran acontecimiento en la vida social del Berghof. En 1943, Heinrich Hoffmann le regaló un álbum de fotos. Los hijos de Bormann y Speer le felicitaron obedientemente. También se permitió a las criadas y sirvientas presentar sus respetos al dictador de 54 años. Solo 2 años después, Hitler se pegaría un tiro en la cabeza en su búnker bajo el jardín de la Cancillería del Reich. Eva Braun, de 32 años, cobraba cada vez más importancia para Hitler. Por primera vez, Joseph Goebbels le mencionó en su diario: "El Führer elogia el carácter tranquilo, inteligente y realista de Eva Braun. Será un valioso apoyo para él". No se puede negar que Hitler envejeció bastante durante aquel periodo y los primeros síntomas de su Parkinson empezaban a manifestarse. Es un duro contraste con las primeras fotos y películas que Eva Braun rodó de él. El ministro de propaganda escribió el 14 de marzo de 1944: "Eva Braun nos mostró varias películas a color en su habitación. Pudimos ver al Führer en paz. Nunca lo había visto tan relajado. Pero era evidente cuánto ha cambiado el Führer durante la guerra". En marzo de 1944, la guerra había casi terminado. Su caída se había hecho evidente. Este sentimiento catastrofista se había extendido en Berghof.
El hecho de que volvieran a proyectar las viejas películas de Eva Braun demostraba que querían escapar de esa situación y recordar los antiguos días felices y los momentos de paz que pasaron allí. Tenían un vínculo especial y querían volver a sentirse unidos en aquellos días. El 20 de abril, Hitler celebró sus 55 años en Obersalzberg. Eva Braun se quejaba por sus migrañas y Hitler le acariciaba con la mano, preocupado. En público se comportaban ahora de forma mucho más cariñosa. El 3 de junio de 1944, la hermana de Eva Braun, Gretel, se casó con el oficial de la SS, Hermann Fegelein, en Salzburgo. El secretario de Hitler, Martin Bormann, fue el testigo de la boda. Fegelein, que mató a decenas de miles de civiles en el este, como comandante de una brigada de la SS, vio la boda como una forma de ascender. La secretaria de Hitler, Christa Schroeder, afirmó más tarde que Eva concertó ese matrimonio para ver a su hermana finalmente casada, y porque ella misma estaba enamorada de Fegelein. El comandante de la SS, Heinrich Himmler, ofició la boda. Según su secretaria, Eva Braun dijo: «Quiero que esta boda sea tan hermosa como si fuera la mía». La celebración tuvo lugar en Obersalzberg. La novia llevó un gran vestido y disfrutó de su gran día. Hermann Fegelein era considerado un mujeriego y Christa Schroeder creía que le gustaba bastante la idea de ser una especie de cuñado del Führer. Eva supuestamente dijo: «Estoy agradecida de que Fegelein se case con mi hermana. Ahora ya soy alguien, soy la cuñada de Fegelein». En el salón del Berghof, el dictador posa para una foto de grupo con los recién casados. Eva Braun no estaba en la foto. Cuando más tarde, en abril de 1945, Fegelein huyó del búnker de Hitler, este hizo que lo arrestasen, lo juzgasen y finalmente lo fusilasen. Para el banquete nupcial en Kelstein, Martin Bormann hizo que sirviesen toda la comida y bebida disponible de los almacenes del Berghof, que aún estaban llenos. 3 días después de la fiesta, los aliados occidentales desembarcaron en las playas de Normandía. Era la fase final de la Segunda Guerra Mundial. El dictador abandonó Obersalzberg rumbo a Prusia Oriental, dejando allí a Eva Braun. Cuando recibió el mensaje sobre el atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944, sufrió un ataque de nervios. El dictador, ligeramente herido, hizo que le enviaran un macabro souvenir del atentado. El hecho de que Hitler le enviara su uniforme destrozado después del 20 de julio de 1944 demuestra lo mucho que ella significaba para él. Por supuesto, exageró su hazaña como soldado. Así es como lucho por mi país. Hago todo lo que está en mi mano para alcanzar mis objetivos. Pero la realidad era otra. Estaba recluido y separado del mundo en su cuartel general. Es sorprendente que quisiera que ella viera su uniforme destrozado. Trataba de mostrarse valiente para impresionarla. En las semanas siguientes, Eva Braun viajó de un lado a otro entre Múnich y Berchtesgaden. Su familia no la acompañó a Obersalzberg. Como allí se sentía sola, pidió a su prima Gertrud de Jena que fuera a visitarla. Finalmente, en agosto de 1944, la joven de 19 años pudo viajar a Múnich. 2 hombres de las SS me esperaban. Uno cogió mi maleta y el otro dijo: «Sube al coche, te llevaremos con tu prima».
Yo seguía pensando que me llevarían a Múnich, pues quería estar allí con ella. Pero salimos de la ciudad y pregunté, ¿a dónde vamos? El conductor dijo, te llevaremos a Obersalzberg. Desde que Hitler había abandonado el refugio alpino, todo se había calmado allí. A veces había alerta aérea, pero los británicos y los estadounidenses no se habían atrevido a atacar a Elberhof. La zona seguía estando fuertemente vigilada por unidades Flak y soldados de la SS. Tuve que abrir mi maleta y vaciarla y pregunté, no sé de qué va todo esto, solo quiero visitar a mi prima. Me ordenaron que la vaciara y así lo hice. Y después recibí una nota que decía, invitada del Führer. Los almacenes seguían bien equipados por si volvía Hitler. Algunos criados cuidaban del Berghof y de Eva Braun. Cuando Gertrud llegó, su prima no estaba allí. Me recibió una mujer que me condujo a mi habitación y le pregunté dónde estaba mi prima. Está en Königssee. Me dijeron que me relajara un poco y me pusiera cómoda, ya que ella se había ido a bañar allí. Estas imágenes son de antes de que Alemania estuviera perdiendo la guerra. Eva Braun con su familia y amigos en una cascada en Königssee. Su padre, Fritz, disfrutó hasta el final de los beneficios de la relación amorosa de su hija, mientras Gretel Fregelein había quedado embarazada. Daría a luz a su hijo durante el caos de los últimos meses de la guerra. Su marido había iniciado un romance con una actriz de Berlín. Después de que un soldado de las SS lo pillase, Hermann Fegelein se convirtió en persona non grata en Obersalzberg. A finales del verano de 1944, Eva Braun volvió de excursión con su prima. Siempre aparentaba estar muy alegre. Su felicidad era tan exagerada que se notaba que era falsa. Me di cuenta de que era una mentira para ocultar cosas que no debían ser vistas por los demás. Tras el baño, el pequeño grupo tomó el sol en Kelstein. Las mujeres incluso fumaban, lo que estaba mal visto en presencia del Führer. A Eva Braun le gustaba mucho fumar. Para molestar a Hitler, supuestamente tarareaba la canción americana Smoke Gets in Your Eyes. Solo empezó a interesarse por la guerra cuando los aliados alcanzaron las fronteras de la Alemania nazi. La ignoraba por completo, hasta que un día estábamos en un salón de té. Vi una radio allí y le dije que quería mudarme a ese lugar. Ella se limitó a decir, ¿quieres escuchar la radio? Y yo respondí, sí, quiero saber lo que pasa. No había radio ni periódicos, solo algunas revistas de moda, la mayoría de fuera del país. Estábamos aislados del mundo. Y desde aquella vez comencé a llevarle el periódico. Y en septiembre de 1944, las noticias eran de todo menos alentadoras. París había sido liberada. Los estadounidenses habían llegado a Aquisgrán y el Ejército Rojo a Prusia Oriental. Se puso cada vez más tensa. Llegó el otoño y ya no íbamos a nadar. Yo desayunaba y me iba a pasear por las mañanas. Aquella alegría frenética había desaparecido y creo que un día la despertaron las noticias y empezó a planear su futuro camino por la vida o hacia la muerte.
Tras el atentado fallido contra Hitler, supuestamente escribió una carta cuya autenticidad nunca se ha confirmado. Amor mío, sabes que siempre te dije que moriría si te ocurría algo. Me juré desde el primer día que nos conocimos que te seguiría a todas partes, incluso hasta la muerte. Sabes que solo vivo por tu amor. Tuya, Eva. Pronto me di cuenta de que sus llamadas telefónicas desempeñaban un papel crucial en su vida. Siempre las esperaba con impaciencia. No hablaban mucho tiempo, quizás unos 10 minutos. Veíamos una película, sonaba el teléfono, alguien salía corriendo a responder y decían, Fräulein Braun, es para usted. Salía corriendo y nosotros continuábamos con la película. Las llamadas no eran muy largas y no sé de qué hablaban, pero eran muy importantes para ella. Llamó, podemos irnos ahora. Llamó, podemos ir a Múnich ya. O vamos a dar un paseo. Ella siempre esperaba su llamada para poder hacer algo después. Si él no hubiera llamado, ella se habría sentido muy triste. Pero las llamadas siempre llegaban. Eva Braun ya casi no conducía a Múnich desde que su ciudad natal había sido bombardeada. El futuro le parecía tan sombrío que el 26 de octubre de 1944 dictó su testamento, en el que dejaba todo lo que poseía a su familia. Tras la caída de las bombas en Múnich, se dio cuenta de que el fin estaba cerca. Es raro que una mujer de 32 años escriba su testamento declarando básicamente que estaba segura de que moriría junto a Hitler. Ella quería morir con él, sin importar dónde. Si él se hubiera quedado en Prusia Oriental, ella podría haberse quitado la vida en Múnich. Por supuesto, ella no sabía cómo llegaría el final, pero cuando escribió su testamento, se había dado cuenta de que cuando Hitler muriera, ella también moriría. A principios de marzo de 1945, realizó su primer viaje a Berlín. Lo más probable es que su viaje a Berlín estuviera preparado. No fue algo espontáneo. Estaba bastante claro que iría allí para morir junto a Hitler. No se presentó sin más en el búnker. La boda final fue su última voluntad. Debió pensar que se lo debía a ella y a su lealtad durante todos esos años. Se despidió de sus familiares y amigos durante una estancia de 4 semanas en Múnich. Gertrud había abandonado Obersalzberg en octubre de 1944. Durante mucho tiempo creyó que su prima se había quedado allí hasta el final. Le envié una carta a Eva a la dirección de Berghof, pero no me contestó. Me enteré por las noticias. Primero, dijeron que Hitler había muerto como un héroe y yo seguía sin saber nada de Eva. Pero en junio mencionaron por primera vez que se había casado y se había quitado la vida junto a su mujer. Me dio la impresión de que, de alguna manera, quería que su familia supiera que, después de todo, se había casado. Llevaba la vida de un amante y la familia no estaba contenta con ello. No importaba si era la amante de Hitler o de cualquier otro. Pero al final se convirtió en una mujer casada. Me imagino que esto era muy importante para ella.
Se casó con un viejo enfermo, un asesino, un criminal. Y su última consecuencia fue morir con él. El dictador se casó con Eva Braun la noche del 28 al 29 de abril de 1945, pero su unión no duró ni 48 horas. A las 4:30 de la tarde del 30 de abril, Eva Hitler se envenenó con cianuro potásico. Poco después, Adolf Hitler también se suicidó. Sus cuerpos fueron empapados con gasolina y quemados.